En la víspera de Año Nuevo, mientras la música resonaba por la casa y las risas se desbordaban desde el patio trasero, Elizabeth Harper permanecía sola en el cuarto de invitados que había ocupado en silencio durante 3 años, mirando sus manos temblorosas e intentando entender cómo su vida se había estrechado hasta este instante. Tenía 75 años, sana de cuerpo y clara de mente, y aún así, 30 minutos antes, su nuera Emily se había plantado en el umbral con una copa de champán y había anunciado, sin vacilación ni calidez, que Elizabeth sería llevada a una residencia de ancianos porque ya no era útil. Aquellas palabras cayeron como un veredicto ya decidido, no como una conversación ni una pregunta, y lo que más dolió no fue la seguridad de Emily, sino el silencio de su hijo William, de pie detrás de ella, con los ojos fijos en su teléfono, negándose a sostener la mirada de su madre. Elizabeth le preguntó, en voz baja y de frente, si de verdad eso era lo que quería, y él respondió con una lógica ensayada, diciendo que tenía sentido, que ella necesitaba cuidados adecuados, que era lo mejor para todos, sin reconocer ni una sola vez que ella había cocinado sus comidas, cuidado a sus hijos y reorganizado toda su vida para sostener ese hogar. La conversación duró apenas 5 minutos y, aún así, desmanteló todo lo que ella creía sobre la familia, la lealtad y la promesa tácita de que el amor ganado durante décadas no podía borrarse con tanta facilidad. Ahora, mientras la fiesta continuaba abajo, Elizabeth seguía arriba como un pensamiento tardío, consciente de los meseros pasando junto a su puerta, de la comida costosa que no le invitarían a compartir y de un sándwich en un plato de papel que le habían llevado antes como si la cortesía fuera obligación y no bondad. Miró a su alrededor, al cuarto que contenía lo que quedaba de su mundo, fotografías enmarcadas de William de niño y de joven, una imagen de la boda en la que Emily una vez elogió su vestido con un tono que ocultaba juicio, y la colcha que su madre había cosido a mano años atrás. El único objeto al que Elizabeth se negó a renunciar cuando vendió sus muebles y cerró su propia casa para mudarse con su hijo tras la muerte de su esposo. 3 años antes, había llegado agradecida y esperanzada, creyendo a William cuando decía que ella no debía estar sola, creyendo que ayudar con los nietos le daría propósito y pertenencia, creyendo que la familia significaba responsabilidad compartida y no expectativa silenciosa. El primer año fue lo bastante amable, lleno de pequeñas rutinas y momentos de utilidad, pero poco a poco el equilibrio cambió hasta que se sintió menos como madre y más como ayuda no pagada, comiendo sola mientras cenas de adultos transcurrían sin ella y escuchando risas a través de paredes que parecían engrosarse cada mes. Para el tercer año, la invisibilidad se había asentado por completo, reforzada cuando Emily empezó a decirles a los niños que su abuela era anticuada y difícil, desalentando la conversación hasta que los pequeños imitaron esa distancia sin entender por qué. Sentada ahora en la cama, Elizabeth sintió que el shock daba paso a la claridad, no a la ira sino al reconocimiento. La estaban apartando no porque no pudiera aportar, sino porque su presencia ya no servía a su conveniencia. Abrió el cajón de la mesita y sacó un sobre que no tocaba desde hacía años, con la escritura de propiedad de la pequeña casa de sus padres en Millbrook, una propiedad que había conservado en silencio tras su muerte, mantenida por una empresa administradora y pagada con sus modestos ingresos antes de que William la convenciera de fusionar las finanzas por simplicidad doméstica. Esa casa representaba algo que ella no había nombrado conscientemente hasta ese momento: independencia. Mientras la música abajo subía de volumen y alguien anunciaba la cuenta regresiva hacia la medianoche, Elizabeth metió la mano bajo la cama y sacó una vieja maleta floral, cuya tela desvaída guardaba el olor de la edad y los recuerdos, y comenzó a empacar con deliberación, no con prisa sino con determinación. Doblando su poca ropa, reuniendo artículos de aseo, guardando fotos y cartas, apretó la colcha contra su rostro para una respiración que la estabilizara y colocó dentro la caja de madera con su anillo de bodas, la última tarjeta de cumpleaños de su esposo y una libreta de ahorros de una cuenta que nadie más sabía que existía. En el escritorio junto a la ventana escribió una nota breve, sin suavidad ni disculpas, diciendo solamente que ya no sería una carga y pidiendo que no la buscaran, y la dejó sobre la cama donde tarde o temprano la encontrarían. La casa siguió absorta en la celebración mientras Elizabeth bajaba las escaleras con su maleta, pasaba junto a la puerta principal sin llave y salía a la noche helada sin despedida ni reconocimiento, comprendiendo con dolorosa certeza que nadie notaría su ausencia hasta que les resultara incómoda, y que lo que le esperara más allá de ese umbral no podía ser peor que quedarse donde ya no era vista. Elizabeth llegó a la estación de autobuses poco antes de las 10, con el aliento visible en él. Aire frío mientras las puertas automáticas se cerraban detrás de ella, sellando la vida de la que se había alejado con una finalidad que se sentía a la vez aterradora y necesaria. La terminal estaba casi vacía, despojada de celebración, iluminada por luces fluorescentes zumbantes que aplanaban todo en una quietud pálida, un contraste duro con el calor y el ruido que había dejado atrás. Se sentó en una silla de plástico atornillada al suelo, sujetando la maleta de pie entre las rodillas como un ancla,
y estudió el tablero digital hasta que los números tomaron sentido. Un autobús a Millbrook, salida a las 11:30 de la noche, un hilo de vida que ella había preservado sin darse cuenta durante años. Comprar el boleto en efectivo hizo que la elección se sintiera real e irreversible, como si el intercambio confirmara que ahora era responsable de lo que viniera, y al guardar el recibo en el bolso, el peso de lo que había hecho empezó a asentarse en su pecho. Elizabeth apagó el teléfono, no por desafío sino por autoprotección, sin querer exponerse a preguntas que aún no podía responder o a disculpas en las que ya no confiaba, y en su lugar observó a los extraños moverse por la estación, cada uno absorbido en su propia urgencia privada. Un hombre dormía sobre varias sillas cerca de las máquinas expendedoras, con el abrigo tirado sobre el rostro, mientras una pareja joven susurraba con aspereza junto al mostrador, discutiendo en un idioma que ella no entendía pero cuya tensión se sentía universal. El tiempo se estiró de forma antinatural, cada minuto arrastrándola más lejos de lo conocido y más adentro de la incertidumbre, hasta que el pensamiento surgió, no invitado e insistente. Tenía 75 años, estaba sola, con ahorros limitados, y corría hacia una casa en la que no había vivido en años. La lógica de esa realidad presionó con fuerza, y cuando por fin se quebró, lo hizo por completo, con los hombros sacudiéndose mientras la contención silenciosa cedía a sollozos crudos que la avergonzaban incluso cuando no podía detenerlos, un dolor que brotaba de un lugar mucho más profundo que el miedo. Lloró por el esposo que había perdido, por el hijo que creía que aún tenía, por los años en los que se empequeñeció para seguir siendo bienvenida y por la terrible claridad de que el amor ofrecido sin respeto termina convirtiéndose en borrado. Intentó calmarse, presionándose la mano contra la boca, recordándose que había soportado pérdidas peores y sobrevivido, y aún así la humillación de llorar sola en un lugar público se sintió como la confirmación de todo lo que Emily había insinuado sobre su valor. Fue entonces cuando una voz suave interrumpió su espiral, preguntando con gentileza si estaba bien, y cuando Elizabeth alzó la vista vio a una joven agachada frente a ella, con la preocupación sin máscara, los ojos firmes y pacientes, no apresurados ni despectivos. La mujer se presentó como Sara, explicando que trabajaba como asistente social y que tenía tiempo mientras esperaba su propio autobús, y aunque Elizabeth insistió por instinto en que estaba bien, la mentira se deshizo ante la insistencia tranquila de Sara de que no se veía bien, de que era aceptable aceptar ayuda sin dar explicaciones. Algo en ese permiso aflojó el nudo apretado que Elizabeth había cargado durante meses, quizá años, y antes de poder arrepentirse, las palabras comenzaron a salir, no de forma dramática sino constante, como si hubieran estado esperando un lugar seguro donde caer. Le contó a Sara sobre el anuncio de la residencia, sobre ser informada y no consultada, sobre estar de pie en un pasillo mientras su hijo evitaba sus ojos, sobre el aislamiento lento que había convertido un espacio compartido en un exilio emocional. Habló de comidas en soledad, de pertenencias descartadas en silencio, de nietos que habían aprendido a tratar su ausencia como normal y del agotamiento que nacía de intentar seguir agradecida mientras la iban reduciendo. Sara escuchó sin interrumpir, su mano encontró la de Elizabeth y la sostuvo con una firmeza que transmitía solidaridad y no lástima, y cuando Elizabeth terminó, sin aliento y drenada, Sara no se apresuró a tranquilizarla ni a ofrecer frases vacías, sino que hizo una sola pregunta que lo cambió todo, ¿dónde había enseñado? La sencillez de la pregunta sobresaltó a Elizabeth, sacándola un instante del presente hacia la memoria, y respondió automáticamente, nombrando la escuela primaria Lincoln y las décadas que pasó allí, sin notar el cambio que cruzó el rostro de Sara. Cuando Sara se apartó para hacer una llamada, Elizabeth apenas lo notó, demasiado perdida en sus pensamientos, hasta que Sara regresó con los ojos brillando de una forma cargada de significado más que de curiosidad. Surgió el nombre de Bobby Sullivan y, con él, fragmentos de un aula de otro tiempo, un niño pequeño con zapatos gastados y ojos vigilantes, y la determinación silenciosa de Elizabeth de intervenir cuando el descuido se reveló en moretones y silencio. Recordó haber comprado útiles con discreción, haber hecho llamadas con cuidado, haber testificado no por valentía sino por necesidad, creyendo entonces, como siempre, que hacer lo correcto no requería reconocimiento para valer la pena. Oír a Sara explicar que Bobby era su padre, que llevaba décadas intentando localizar a la maestra que le cambió la vida, quebró la comprensión de Elizabeth sobre consecuencia y recompensa de un modo que no pudo expresar de inmediato, y mientras la verdad se asentaba, la estación pareció alejarse, su luz dura suavizada por el reconocimiento de que el cuidado que ella dio una vez sin esperar nada no se había desvanecido en la nada, había viajado hacia adelante en el tiempo, moldeando en silencio. Una vida que ahora regresaba para encontrarse con ella justo en el momento en que se creía descartada, revelando que, aunque su familia no supo ver su valor, ese valor nunca había desaparecido. Elizabeth luchaba por serenarse mientras el significado completo de las palabras de Sara tomaba forma, el ruido de la estación de autobuses desvaneciéndose al fondo mientras la memoria se agudizaba con una claridad sorprendente,
trayendo de vuelta un aula pequeña llena de pupitres bajos, dibujos pintados con los dedos pegados en las ventanas y un niño que rara vez sonreía porque sonreír requería seguridad. Bobby Sullivan había sido callado pero observador, comportándose con una cautela inusual para su edad, y Elizabeth recordó cómo había aprendido a leer las señales sutiles del miedo mucho antes de que la formación oficial les pusiera nombre. Recordó la mañana en que notó los moretones en sus brazos, la forma cuidadosa en que él intentó explicarlos y el instante en que comprendió que protegerlo exigiría algo más que compasión. En aquel momento actuó sin dudar, documentando lo que veía, haciendo llamadas difíciles y compareciendo ante el tribunal a pesar de las manos temblorosas, porque la alternativa, no hacer nada, le parecía mucho peor. Al escuchar ahora a Sara describir lo que siguió, Elizabeth sintió como el peso de los años se comprimía en segundos al saber que Bobby había sido colocado con su abuela, que creció estable y apoyado, obtuvo becas y construyó una vida dedicada a ayudar a otros a navegar sistemas que una vez casi lo habían engullido. La idea de que su intervención silenciosa hubiera resonado hacia adelante en décadas de propósito la dejó desorientada, no por orgullo sino por incredulidad, porque nunca había considerado sus actos extraordinarios, solo necesarios. Mientras Sara hablaba, explicando que su padre venía en camino tras abandonar una cena en el momento en que comprendió quién era Elizabeth, el reloj digital de la estación avanzaba, marcando el tiempo hacia un reencuentro que Elizabeth no habría podido imaginar ni siquiera una hora antes. Preguntó cómo Sara la había reconocido y, al ver la fotografía escolar descolorida que Bobby guardaba en su escritorio, Elizabeth se vio a sí misma más joven, de pie detrás de una fila de niños, sin saber que uno de ellos llevaría su nombre hacia adelante como símbolo de seguridad y cuidado. La foto le inquietó no por nostalgia, sino porque contradecía la narrativa que le habían impuesto arriba, en la casa de William, la idea de que estaba obsoleta, acabada, sin aportar ya nada significativo al mundo. Cuando se abrieron las puertas de la estación y entró un hombre con pasos apresurados y mirada buscadora, Elizabeth supo antes de que Sara hablara que era Bobby, convertido en un adulto cuya postura combinaba determinación y gratitud, y cuando sus miradas se encontraron, algo frágil y poderoso pasó entre ellos. Un reconocimiento que tendió un puente de casi medio siglo sin esfuerzo. Él se acercó despacio, como si temiera que ella pudiera desaparecer, y cuando pronunció su nombre, no de forma formal sino con reverencia, Elizabeth sintió una oleada de emoción en el pecho que amenazó con desbordar su compostura. Bobby le agradeció al principio en fragmentos, luchando por mantener firme la voz, contándole que la había buscado durante años, que su influencia había guiado decisiones tomadas mucho después de la infancia y que llevaba su ejemplo a su trabajo como abogado defendiendo a familias que necesitaban a alguien dispuesto a alzarse cuando importaba. Elizabeth escuchó atónita, con su respuesta instintiva aún inclinada a minimizar, insistiendo en que solo había hecho lo que cualquier persona decente habría hecho, pero Bobby replicó con suavidad que la decencia no era universal y que su presencia había cambiado el curso de su vida de formas que nunca podría devolverle. Mientras hablaban, Elizabeth volvió a ser consciente de su situación, la maleta a sus pies, el boleto en el bolso, el plan frágil nacido de la desesperación, y expresó la vergüenza que sentía por haber huido a su edad, por sentirse ingenua y expuesta. Bobby respondió no con consuelo sino con certeza, diciéndole que no era ingenua por elegir la dignidad sobre el descuido, que abandonar un entorno donde le estaban borrando era un acto de valentía y no de debilidad. Explicó que ya había contactado a William para informarle que ella estaba a salvo y representada, no como un acto de agresión sino de protección, y aunque la palabra abogado despertó ansiedad en Elizabeth, Bobby enmarcó su intervención no como confrontación sino como restauración, una forma de asegurar que no sería manipulada ni descartada sin consecuencias. A medida que se acercaba la medianoche, la estación se llenó brevemente del ruido de celebraciones lejanas, pero Elizabeth se sintió ajena al cambio de calendario, consciente de que el año que le esperaba no comenzaría con fuegos artificiales sino con un ajuste de cuentas. Bobby le ofreció llevarla a su casa por esa noche, explicando que su esposa trabajaba hasta tarde y que su hija haría espacio, y aunque Elizabeth dudó, temiendo imponer a extraños a pesar de su calidez, Sara descartó la preocupación con firmeza, insistiendo en que aquello no era caridad sino reciprocidad, un regreso largamente debido. En el coche modesto de Bobby, Elizabeth sintió como el cansancio se asentaba en sus huesos, el que sigue a una vigilancia prolongada, y mientras recorrían calles silenciosas le habló de William, de mudarse con él tras la muerte de su esposo y de la erosión gradual del respeto disfrazada de practicidad. Bobby escuchó con la misma atención que había aprendido de ella décadas atrás, haciendo preguntas precisas y absorbiendo detalles, y cuando ella describió el anuncio de la residencia, su mandíbula se tensó, la ira aflorando no como rabia sino como determinación. Explicó que la coerción disfrazada de cuidado no era benigna, que los enredos financieros sin consentimiento tenían implicaciones graves y que, aunque la reticencia de Elizabeth a causar problemas era comprensible, el silencio solo invitaría a más daño.
Llegaron al apartamento de Bobby, modesto pero acogedor, lleno de fotografías que contaban una historia de esfuerzo constante y no de exhibición, y Elizabeth notó la foto de la clase marcada sobre la repisa, prueba de que nunca había sido olvidada incluso cuando se sintió invisible. Sara preparó una habitación para ella, insistiendo en que Elizabeth tomara la cama mientras ella se quedaba con el sofá, y mientras Elizabeth se recostaba, los acontecimientos de la noche se repetían en fragmentos, demasiado densos para procesarlos por completo, pero entrelazados con una sensación de seguridad que no había sentido en años. Cuando su teléfono vibró con llamadas y mensajes perdidos que decidió no leer todavía, Elizabeth comprendió que, por primera vez desde la muerte de su esposo, no estaba definida por la obligación y por el miedo, sino por la elección, y cuando el sueño finalmente la venció, no soñó con pérdidas ni arrepentimientos, sino con aulas llenas de luz y niños cuyos futuros aún no habían sido escritos, reconfortada por el conocimiento de que incluso cuando la bondad parece olvidada, a menudo espera con paciencia el momento en que más se la necesita. Elizabeth despertó tarde a la mañana siguiente con la luz del sol filtrándose a través de cortinas desconocidas, desorientada al principio hasta que el silencio le recordó que ya no estaba en la casa de William, que ya no caminaba de puntillas alrededor de las rutinas de otros ni medía su valor por el poco espacio que ocupaba. La realización trajo alivio seguido de aprensión, porque la seguridad suele llegar acompañada de incertidumbre, y aún estaba asimilando lo rápido que había cambiado su vida. Un suave golpe en la puerta anunció a Linda, la esposa de Bobby, que entró con una bandeja de desayuno y una disculpa por haberse perdido la noche anterior debido a su turno en el hospital, con un tono cálido y sincero que Elizabeth no había oído dirigido a ella en mucho tiempo. Linda no hizo preguntas invasivas ni habló con cuidado como si Elizabeth pudiera quebrarse. En cambio, la trató como a alguien cuya presencia era valorada, explicando simplemente que cualquiera que hubiera marcado tan profundamente la vida de Bobby era familia por extensión. Entre café y tostadas, Elizabeth supo que Bobby ya había empezado a ordenar los detalles financieros que ella mencionó en el coche, no por sospecha sino por prudencia, y aunque la idea de un escrutinio la inquietaba, también reconoció que la claridad estaba atrasada. Cuando Bobby se unió a la mesa, sereno pero enfocado, explicó que la primera prioridad era asegurar la independencia de Elizabeth, separar por completo sus finanzas y documentar lo ocurrido para que no se tomaran más decisiones sobre su vida sin su consentimiento. Elizabeth escuchó con atención, dividida entre el instinto de proteger a su hijo de las consecuencias y la conciencia creciente de que haberlo protegido ya le había costado más de lo que había comprendido. Bobby habló con franqueza, sin dramatizar la situación pero nombrando los comportamientos con precisión, explicando que redirigir sus ingresos, prometer participación en una propiedad sin documentación y planear una institucionalización sin acuerdo no eran malentendidos sino acciones con peso legal. La claridad de su lenguaje disipó la confusión en la que Elizabeth había vivido, y aunque fue doloroso oír su experiencia descrita con términos tan firmes, también validó lo que había sentido y le había costado articular. A medida que avanzó la mañana, Elizabeth encendió el teléfono y enfrentó los mensajes que había evitado, observando cómo el tono cambiaba de confusión a urgencia y luego a acusación, con las palabras de William volviéndose más duras a medida que la presencia de Bobby entraba en la narrativa. Los mensajes de Emily, pocos pero incisivos, enmarcaban la partida de Elizabeth como una vergüenza más que como una preocupación, reforzando una verdad que Elizabeth ya no podía ignorar: su bienestar nunca había sido la prioridad. Bobby se ofreció a manejar la comunicación en su nombre, creando distancia para que Elizabeth pudiera pensar sin presión, y cuando ella aceptó, se sintió menos como una rendición y más como elegir apoyo después de años de navegar sola. El resto del día transcurrió lentamente, marcado por papeleo, conversaciones cuidadosas y momentos de quietud en los que Elizabeth se sentó junto a la ventana observando cómo la vida ordinaria continuaba, consciente de lo invisibles que resultan las crisis personales para el mundo exterior. Esa noche, Bobby compartió lo que había descubierto hasta el momento, explicando discrepancias en la gestión de la casa de Millbrook, ingresos por alquiler depositados en una cuenta que Elizabeth no controlaba y promesas hechas de palabra que nunca se cumplieron por escrito. Cada revelación cayó con fuerza, no porque Elizabeth sospechara traición, sino porque había confiado tan plenamente que nunca pensó en verificar, creyendo que la familia operaba más allá de esas salvaguardas. El duelo apareció no como lágrimas, sino como un dolor profundo, lamentando no solo el dinero perdido, sino las suposiciones perdidas, la creencia de que la maternidad garantizaba protección y no vulnerabilidad. Bobby tuvo cuidado de no apresurar sus reacciones, recordándole una y otra vez que reconocer el daño no exigía decisiones inmediatas, solo honestidad, y que cualquier camino que eligiera estaría guiado por su comodidad y no por la estrategia. Esa noche, mientras Elizabeth permanecía despierta, revisó recuerdos de William cuando era niño, de enseñarle responsabilidad e integridad,
preguntándose en qué punto esas lecciones se habían fracturado bajo la presión y si el amor podía coexistir con la rendición de cuentas sin destruir lo que quedaba. El sueño llegó de manera irregular, interrumpido por imágenes de aulas, tribunales y mesas familiares que ya no existían, pero bajo la inquietud corría una corriente más firme, la sensación de que cualquier dolor que viniera al menos sería enfrentado con los ojos abiertos. Por la mañana, Elizabeth comprendió que regresar a la casa de sus padres en Millbrook no era un retroceso sino una recuperación, un retorno a un lugar donde tenía agencia, historia y la posibilidad de reconstruir sin pedir permiso. Le dijo a Bobby que quería ir allí, no de inmediato pero pronto, para ver la casa con sus propios ojos, pararse en las habitaciones que habían albergado su infancia y considerar que podría venir después. Bobby estuvo de acuerdo, explicando que una estancia temporal con ellos le daría tiempo para formalizar protecciones y abordar adecuadamente los enredos financieros, asegurando que cuando Elizabeth se fuera, lo haría con seguridad y no con incertidumbre. Al volver a empacar su maleta, esta vez no en secreto sino con intención, Elizabeth notó lo diferente que se sentía avanzar cuando la elección reemplazaba a la obligación, y aunque el camino por delante prometía conversaciones difíciles y verdades dolorosas, también ofrecía algo que no había sentido en años: la libertad de definir su vida en sus propios términos, sin disculpas, sin empequeñecerse y sin esperar permiso para existir plenamente. El viaje a Millbrook transcurrió bajo un cielo invernal pálido, el paisaje cambiando gradualmente de calles abarrotadas a carreteras más tranquilas bordeadas de árboles desnudos y curvas familiares que Elizabeth reconocía incluso después de años, y con cada kilómetro algo en su interior se aflojaba, como si la tierra misma la recordara antes de que ella se recordara a sí misma. Bobby condujo con constancia, explicando detalles solo cuando era necesario y dándole a Elizabeth espacio para asimilar el significado de regresar no como alguien desplazada, sino como la legítima dueña de un hogar que había preservado sin comprender del todo por qué. Al llegar, Elizabeth permaneció un largo momento frente a la pequeña casa, observando el revestimiento desgastado, los escalones del porche suavizados por décadas de pasos y la puerta principal pintada del mismo azul apagado que su padre había elegido años atrás, dándose cuenta con una respiración entrecortada de que ese lugar la había esperado sin resentimiento. Dentro, la casa olía levemente a polvo y cera para madera, señal de un mantenimiento silencioso y no de abandono, y mientras Elizabeth recorría cada habitación, los recuerdos surgían con suavidad del lugar de dolor, la cocina donde su madre horneaba pan, el pasillo donde ella y sus hermanos marcaban su estatura en la pared, el dormitorio donde hizo las maletas para la universidad creyendo que el mundo era infinitamente abierto. Los registros de la empresa administradora confirmaron lo que Bobby había descubierto, detallando contratos de alquiler y depósitos mensuales que nunca llegaron a manos de Elizabeth, y aunque las cifras en sí eran impactantes, lo que más la perturbó fue darse cuenta de que había subsidiado sin saberlo una vida que consideraba su presencia una molestia. Bobby expuso las opciones con cuidado, explicando la diferencia entre recuperar fondos de forma discreta mediante un acuerdo y emprender una acción formal, subrayando que las consecuencias no tenían que ver con castigo sino con corrección, un medio para evitar daños futuros. Elizabeth escuchó, dividida entre el instinto maternal y el respeto por sí misma, pero la claridad que había ganado en el último día agudizó su determinación, recordándole que proteger a William de la rendición de cuentas no lo había protegido del deterioro ni a ella de la explotación. Aceptó que Bobby procediera con la documentación formal, solicitando plena transparencia financiera y planes de devolución, no como represalia sino como establecimiento de límites, una línea que antes no había trazado por miedo a ser vista como difícil. La primera respuesta de William llegó rápidamente cuando la comunicación pasó a canales legales, su tono oscilando entre la negación y la desesperación, insistiendo en que había malentendidos, afirmando que había tenido la intención de devolverle el dinero y presentándose como abrumado más que engañoso. Elizabeth leyó los mensajes despacio, notando cuán a menudo se centraban en el estrés de él y no en su pérdida, y por primera vez no se apresuró a tranquilizarlo ni a suavizar el impacto de sus actos. Cuando Emily llegó inesperadamente al apartamento de Bobby días después, pidiendo hablar en privado, Elizabeth se preparó para la defensiva, pero se encontró en cambio con agotamiento, la confianza cuidadosamente mantenida reemplazada por una tensión visible. Emily admitió haber impulsado la idea de la residencia sin comprender del todo la situación financiera, movida por el miedo más que por la crueldad, confesando que las deudas habían aumentado y que las explicaciones de William ya no cuadraban, y aunque su disculpa fue imperfecta y enredada en justificaciones, fue el primer reconocimiento que Elizabeth recibió de que su trato había sido incorrecto. Elizabeth no la absolvió ni intensificó la confrontación, eligiendo en cambio afirmar con calma que las decisiones sobre su vida ya no se tomarían sin su participación, un límite que Emily aceptó con visible incomodidad pero sin discusión. Con el paso de las semanas, el papeleo avanzó, los términos de devolución tomaron forma y William entró en terapia por insistencia de Bobby,
un proceso lento y a menudo doloroso, marcado por conversaciones difíciles que Elizabeth habría evitado en el pasado pero que ahora enfrentaba con firmeza tranquila. Al regresar a Millbrook de manera permanente, Elizabeth supervisó renovaciones modestas, no para modernizar sino para restaurar, eligiendo la practicidad por encima del despliegue y creando un espacio que reflejara continuidad más que reinvención. Los vecinos volvieron a presentarse, algunos con curiosidad cautelosa y otros con calidez abierta, y Elizabeth se encontró construyendo nuevas rutinas basadas en la elección y no en la necesidad, cuidando el jardín, haciendo voluntariado en la biblioteca y redescubriendo el placer en momentos pequeños y no medidos. Las llamadas con William se volvieron estructuradas y limitadas, centradas en el progreso y no en la emoción, y aunque le expresaba remordimiento repetidamente, Elizabeth comprendió que la confianza solo se reconstruiría a través de la constancia y no de las palabras. El cambio fue sutil pero profundo. Ya no esperaba validación ni negociaba inclusión, sino que observaba acciones y respondía en consecuencia. Con la llegada de la primavera, una mañana Elizabeth se quedó de pie en su cocina, con la luz del sol iluminando las paredes recién pintadas, y reconoció que la mujer que había huido de una fiesta en silencio no había desaparecido, sino que se había transformado, con el miedo reemplazado por discernimiento y la soledad contrarrestada por conexiones elegidas. El futuro seguía siendo incierto, marcado por reconciliaciones en curso y duelos no resueltos, pero por primera vez desde la muerte de su esposo, Elizabeth se sentía anclada y no a la deriva, consciente de que la dignidad no la conceden otros sino que se reclama mediante límites, y de que empezar de nuevo a los 75 no era una prueba de fracaso sino la evidencia de que el crecimiento no expira con la edad. Pasaron los meses, no en saltos dramáticos sino en incrementos constantes marcados por trámites completados, hábitos reconstruidos y una distancia emocional recalibrada hacia algo más sano y honesto, y Elizabeth descubrió que la sanación rara vez se anuncia en voz alta, sino que se asienta en silencio a través de la rutina y la determinación. La vida en Millbrook tomó forma a su alrededor de maneras que se sentían ganadas y no heredadas, con mañanas caminando por las mismas calles por las que había corrido de niña, tardes como voluntaria en la escuela primaria ayudando con grupos de lectura y noches compartidas con vecinos que no la conocían como la madre o la carga de alguien, sino simplemente como Elizabeth. El progreso de William se desarrolló de manera irregular, con semanas marcadas por la humildad y el esfuerzo genuino y otras tensas por la frustración y la culpa, y aún así Elizabeth se mantuvo constante en sus límites, escuchando sin rescatar y cuidando sin ceder el control. Bobby siguió presente pero fue dando un paso atrás a medida que los asuntos legales se estabilizaban, asegurando que los acuerdos de devolución se cumplieran y que las protecciones quedaran firmes, pasando su papel de defensor al de amigo a medida que Elizabeth recuperaba la autonomía. Cuando William vendió su casa para cubrir deudas y restituciones, la pérdida pesó sobre él, pero Elizabeth resistió el impulso de suavizar la consecuencia, comprendiendo que la incomodidad forma parte del aprendizaje de la responsabilidad y no algo que deba evitarse a toda costa. Los nietos regresaron a su vida con cautela al principio, con visitas de fin de semana organizadas bajo términos claros, su afecto intacto pero teñido de confusión mientras se adaptaban a una realidad en la que los adultos reconocían los errores abiertamente en lugar de ocultarlos. Elizabeth se concentró en reconstruir esas relaciones con paciencia, leyendo cuentos antes de dormir, horneando galletas, escuchando sin corregir y permitiendo que la confianza volviera a crecer a través de la presencia y no de las promesas. Las conversaciones con Emily se mantuvieron limitadas y corteses, definidas por la distancia más que por la hostilidad, cada una consciente de que el perdón no requiere cercanía y de que la civilidad puede coexistir con la separación. A medida que la confianza de Elizabeth se fortalecía, tomó decisiones que antes había pospuesto indefinidamente, inscribiéndose en clases comunitarias, organizando pequeñas cenas y hablando abiertamente de su experiencia cuando se lo pedían, no para buscar compasión sino para mostrar que la edad no borra el derecho a la autodeterminación. La narrativa que otros tenían de ella cambió de forma sutil, con vecinos y conocidos respondiendo no a la fragilidad sino a la claridad, y Elizabeth se dio cuenta de que gran parte de la invisibilidad que había soportado se había visto reforzada por su propio silencio. Una tarde, mientras ordenaba antiguos materiales de enseñanza que había guardado años atrás, decidió volver al aula a tiempo parcial, no por nostalgia sino por utilidad, ofreciendo apoyo a docentes sobrecargados y a estudiantes que necesitaban atención constante. El trabajo la llenó de energía, recordándole que la contribución no se mide por la juventud sino por la presencia, y encontró alegría al ver a los niños ganar confianza, consciente de que las pequeñas intervenciones suelen tener el mayor impacto. William asistió a sus sesiones con constancia, reconociendo el daño sin evasivas, y aunque Elizabeth no apresuró el perdón, notó cambios que sugerían sinceridad y no actuación. Hablaron ocasionalmente del pasado, con cuidado, sin reescribirlo, aceptando que comprender no exige estar de acuerdo y que el amor puede sobrevivir junto a la decepción. En el aniversario de la noche en que se fue,
Elizabeth se sentó sola en su porche, reflexionando sobre la cadena de acontecimientos que comenzó con el rechazo y la condujo de regreso a sí misma, reconociendo que huir no había sido una escapatoria sino una negativa a desaparecer en silencio. Sintió gratitud no por el dolor en sí, sino por la claridad que le impuso, la comprensión de que la dignidad exige defensa y de que las relaciones construidas sobre la obligación y no sobre el respeto inevitablemente se fracturan. Al volver a cambiar el año, Elizabeth no lo marcó con celebración ni con arrepentimiento, sino con intención, eligiendo seguir adelante de forma deliberada, arraigada en el conocimiento de que su vida ya no estaba moldeada por la conveniencia de otros sino por sus propios valores, y de que cualquier reconciliación futura se desarrollaría en términos que por fin había reclamado como propios. A medida que avanzaba el segundo año, Elizabeth notó que los cambios más significativos no eran los obvios, como las finanzas recuperadas o las habitaciones renovadas, sino los giros internos que modificaron la forma en que caminaba por el mundo, cómo respondía al silencio y cómo interpretaba el respeto. Ya no se apresuraba a llenar los vacíos en una conversación ni pedía disculpas por tomarse tiempo para decidir, y esa confianza tranquila transformó sutilmente sus interacciones, especialmente con William, que ahora se acercaba a ella no con derecho sino con cautela, consciente de que el acceso a su vida exigía constancia y no suposiciones. Sus conversaciones se volvieron más sólidas, centradas en el presente y no en versiones reescritas del pasado, y Elizabeth descubrió que podía escuchar sus dificultades sin absorber la responsabilidad por ellas, una distinción que antes nunca había dominado del todo. Los nietos encontraron un ritmo de visitas mensuales, con una emoción genuina y sencilla, y Elizabeth se propuso crear recuerdos basados en la atención y no en la indulgencia, enseñándoles pequeñas habilidades, compartiendo historias de sus bisabuelos y alentando la curiosidad sin presión. Jackson, ahora mayor y más observador, hacía preguntas reflexivas sobre la justicia y la honestidad, y Elizabeth le respondía con claridad, explicándole que los adultos también cometen errores, pero que lo importante es cómo reaccionan cuando la verdad queda clara. Lucas, más pequeño y menos analítico, expresaba el amor a través de la cercanía, acurrucándose a su lado con un libro o quedándose dormido a mitad de conversación, y Elizabeth apreciaba la facilidad de ser querida sin expectativas. Fuera de su familia, la vida de Elizabeth se expandió de maneras que antes había pospuesto indefinidamente, formando amistades no por obligación sino por interés mutuo, uniéndose a un club de lectura, participando en reuniones comunitarias e incluso orientando a una voluntaria joven que lidiaba con el agotamiento y la duda. Esas conexiones reforzaron lo que había aprendido lentamente, que la pertenencia es más sana cuando se elige, no cuando se impone, y que la reciprocidad florece cuando ninguna de las partes se siente disminuida. Cuando Bobby la visitaba con Sarah, sus conversaciones evolucionaban más allá de la gratitud hacia un propósito compartido, hablando de formas de apoyar a niños que luchaban en silencio dentro de sistemas que los pasaban por alto, y juntos comenzaron a sentar las bases de un pequeño fondo de becas, modesto en tamaño pero intencional en su diseño. Elizabeth contribuía no para ser recordada, sino porque ahora entendía que la influencia no terminaba con la jubilación, y que el acto de ver a alguien plenamente podía cambiar trayectorias mucho después de que el momento pasara. William continuó su recuperación con avances irregulares, momentos de lucidez seguidos de frustración, y aún así Elizabeth mantuvo su postura, ofreciendo ánimo sin interferencia, permitiéndole experimentar tanto la mejoría como la consecuencia sin protegerlo de la incomodidad. Cuando él hablaba de culpa, Elizabeth no corría a absolverlo. En cambio, reconocía el sentimiento mientras le recordaba que la reparación se construye con acciones repetidas a lo largo del tiempo, no con intensidad emocional. Al principio ese enfoque lo inquietó, pero poco a poco se adaptó, aprendiendo a presentarse con fiabilidad en lugar de hacerlo de manera dramática. Emily permaneció en gran medida fuera de la órbita de Elizabeth, sus actualizaciones ocasionales breves y factuales, y Elizabeth aceptó que la reconciliación no siempre es mutua, que el cierre no requiere consenso y que la paz puede existir junto a una historia no resuelta. Una tarde, mientras ayudaba en un aula, Elizabeth notó a un niño que tenía dificultades en silencio con la lectura, retirándose en lugar de pedir ayuda, y cuando se sentó a su lado para guiarlo con paciencia, sintió un reconocimiento familiar, la certeza de que las pequeñas intervenciones suelen importar más cuando son menos visibles. Esa noche, reflexionó sobre el paralelo entre ese momento y la noche en la estación de autobuses, comprendiendo que, así como una vez fue vista por una desconocida cuando se sentía invisible, ahora ella tenía la capacidad de extender ese mismo reconocimiento hacia adelante. La revelación no infló su sentido de importancia, la ancló, reforzando que la dignidad se sostiene mediante la presencia y la elección, y no solo mediante el sacrificio. Con el cambio de otra estación, Elizabeth se quedó en su jardín con las manos en la tierra, consciente de que el crecimiento requiere tanto paciencia como límites, nutrición y poda, y sonrió ante la sencillez de la metáfora, agradecida no porque la vida se hubiera vuelto fácil,
sino porque se había vuelto honesta. Había aprendido que el cuidado sin consentimiento se convierte en control, que el silencio puede permitir el daño y que irse no siempre significa abandono, sino a veces preservación. Con ese entendimiento, Elizabeth siguió adelante de forma deliberada, dejando de definirse por lo que soportó y empezando a definirse por lo que elegía construir después, confiada en que lo que viniera estaría determinado no por el miedo a quedarse atrás, sino por la fuerza silenciosa de saber que podía mantenerse firme en su propio terreno. Para cuando se acercaba el tercer año, la vida de Elizabeth ya no se sentía como un proyecto de recuperación, sino como una realidad estable y vivida, moldeada por la intención, y notó lo poco que pensaba en demostrarle algo a alguien, incluso a sí misma. Sus días en Millbrook seguían un ritmo que equilibraba propósito y descanso, con mañanas ayudando en la escuela o cuidando el jardín, tardes leyendo en el porche o reuniéndose con amigas para tomar té, noches tranquilas y sin prisa, libres de la vigilancia constante que antes definía su presencia en la casa de William. El fondo de becas que Bobby la ayudó a establecer inició su primer ciclo, apoyando un pequeño grupo de estudiantes con útiles y tutorías, y cuando Elizabeth conoció a las familias involucradas, reconoció expresiones familiares de orgullo mezcladas con vacilación, la misma esperanza cautelosa que ella había navegado como maestra joven intentando ayudar sin humillar. Les habló con sencillez, no como benefactora sino como alguien que creía en la preparación y el cumplimiento, enfatizando que el apoyo existía para abrir puertas, no para dictar caminos, y el alivio que vio reflejaba el alivio que ella misma había sentido cuando la autonomía regresó a su vida. El progreso de William se estabilizó en algo más silencioso y duradero, sus reuniones constantes, su actitud menos defensiva, y aunque Elizabeth se mantuvo observadora más que indulgente, reconoció el esfuerzo sin exagerarlo, entendiendo que el aliento es más efectivo cuando no borra la memoria. Su relación se asentó en una honestidad cuidadosa, conversaciones que ya no giraban en torno a la disculpa sino a la responsabilidad, hablando de logística, actualizaciones familiares y, a veces, reflexiones más profundas sin urgencia ni expectativa de resolución. Cuando William expresó gratitud por la estructura que Elizabeth mantenía, ella lo reconoció no como halago sino como aprendizaje, la comprensión de que las relaciones prosperan cuando los límites son explícitos y no asumidos. Los nietos se sintieron más cómodos en Millbrook, llamando la casa el lugar de la abuela con naturalidad, sus visitas marcadas por familiaridad y no por novedad, y Elizabeth los vio desarrollar una estabilidad que no dependía de evitar verdades difíciles. Jackson, ahora reflexivo y elocuente, hablaba abiertamente de los cambios en casa, señalando que, aunque la vida se sentía más pequeña en lo material, se sentía más calma, y Elizabeth escuchaba sin comentario, confiando en que los niños procesan la realidad mejor cuando los adultos no se apresuran a enmarcarla. Lucas seguía siendo expresivo y cariñoso, dibujando el jardín, el porche, el perro del vecino, sus dibujos llenos de detalles que sugerían seguridad más que distracción. Emily permanecía en gran medida ausente, sus decisiones alejándola más, geográfica y emocionalmente, y Elizabeth aceptó esa distancia sin resentimiento, reconociendo que la rendición de cuentas no siempre conduce a la reconciliación y que algunas separaciones son simplemente reconocimientos de incompatibilidad, no fracasos. Cuando miembros de la comunidad le preguntaban a Elizabeth por su pasado, ella hablaba de forma selectiva, sin ocultar ni dramatizar, eligiendo la precisión sobre el relato, y notó con qué frecuencia otros respondían compartiendo sus propias experiencias de reinvención tardía, pérdida o establecimiento de límites, como si su serenidad invitara a la honestidad y no a la lástima. Una noche, durante una reunión del pueblo sobre financiación educativa, Elizabeth habló con calma, ofreciendo una perspectiva arraigada en décadas de experiencia, y sus comentarios fueron recibidos con respeto en lugar de desestimación, reafirmando que la autoridad no disminuye con la edad, sino que evoluciona con la claridad. Más tarde esa noche, reflexionó sobre lo cerca que había estado de aceptar una versión de sí misma definida por la obsolescencia, y lo fácil que esa narrativa podría haberse instalado si no se hubiera ido cuando lo hizo. No enmarcó su partida como valentía, sino como necesidad, comprendiendo ahora que quedarse habría requerido negar su propia percepción, y que la confianza en uno mismo suele ser la primera víctima en entornos que se benefician de la complacencia. Cuando regresó el otoño, Elizabeth organizó una reunión modesta para amigos y familia, no un espectáculo sino una comida compartida fundada en la tranquilidad, y al ver cómo las conversaciones se superponían, la risa subía y el silencio coexistía cómodamente, reconoció que la pertenencia ya no requería actuación. William asistió brevemente, respetuoso de los límites, presente sin expectativas, y cuando se fue, Elizabeth no sintió ni alivio ni arrepentimiento, solo neutralidad, señal de que el equilibrio emocional había reemplazado la vigilancia. Sola después de que los invitados se marcharon, limpió despacio, no por obligación sino por cuidado, y se dio cuenta de que la casa, antes símbolo de contingencia, se había convertido en un ancla, no para atarla,
sino para estabilizar su avance. Elizabeth comprendió que el resultado más duradero de la noche en que huyó no fue la restitución financiera ni las relaciones reparadas, sino la recuperación de la autoría sobre su propia vida, la confianza para elegir presencia en lugar de apaciguamiento, y la certeza silenciosa de que podía enfrentar lo que quedara con discernimiento y no con miedo, sabiendo que la dignidad, una vez reclamada, no requiere defensa constante, sino solo el respeto continuo por los propios límites. Al asentarse otro año, Elizabeth se encontró menos reflexiva sobre el pasado y más comprometida con el presente, no porque los recuerdos se hubieran desvanecido, sino porque ya no exigían una interpretación constante. Las preguntas que antes rondaban su mente, como había pasado por alto las señales de advertencia, si podría haber evitado el desmoronamiento, si irse había sido abandono o supervivencia, perdieron urgencia a medida que la vida se llenó de experiencias tangibles y arraigadas que requerían atención y cuidado. La escuela la invitó a asumir un rol más formal como asistente a tiempo parcial, y aceptó sin dudarlo, apreciando la estructura sin sentirse atrapada por ella, y descubrió que los niños, con su franqueza, ofrecían una claridad que los adultos a menudo oscurecen. Respondían a su constancia, a su presencia serena y a su negativa a apresurarlos a través de los errores, y Elizabeth reconoció que las habilidades que una vez temió obsoletas eran ahora más valiosas que nunca en un mundo que se movía demasiado rápido. En casa, el fondo de becas se expandió de manera modesta, apoyado por donantes discretos que preferían el impacto al reconocimiento, y Elizabeth trabajó de cerca con Bobby para asegurar transparencia y sostenibilidad, insistiendo en que la dignidad permaneciera en el centro de cada decisión, desde cómo se ofrecía la ayuda hasta cómo se definía el éxito. William continuó cumpliendo con sus obligaciones, con pagos que llegaban a tiempo sin recordatorios, y aunque Elizabeth lo supervisaba con cuidado, ya no sentía la tensión que antes asociaba con la dependencia financiera, porque la estructura misma ofrecía tranquilidad. Sus conversaciones se volvieron más fáciles, ya no cargadas de disculpas o sospechas, pero Elizabeth se mantuvo atenta a los patrones más que a las promesas, consciente de que la confianza se reconstruye despacio y merece paciencia y no presión. Cuando William mencionó planes de volver a casarse, Elizabeth respondió con una calidez medida, sin negar apoyo ni ofrecer una intimidad no ganada, y valoró que él comprendiera que la reconciliación era un proceso en curso y no un cierre definitivo. Los nietos se adaptaron a la estructura familiar cambiante con una resiliencia que sorprendió a Elizabeth, y ella lo atribuyó a la disposición de los adultos a nombrar los errores abiertamente en lugar de enterrarlos, notando cómo esa honestidad permitía a los niños expresar confusión sin miedo a la corrección. Jackson empezó a mostrar interés por la historia y la escritura, a menudo pidiéndole a Elizabeth que compartiera historias de sus años como docente, y ella lo hacía de manera selectiva, centrándose no en la dificultad sino en la curiosidad y la perseverancia, consciente de cómo los relatos moldean la identidad. Lucas se inclinó por la música, llenando la casa de melodías irregulares que Elizabeth acogía sin crítica, entendiendo que el aliento sin juicio nutre la confianza con mayor eficacia que el elogio por sí solo. Los lazos comunitarios se profundizaron de forma natural, con vecinos que se interesaban sin invadir y amistades que se formaban alrededor de actividades compartidas y no de crisis compartidas, y Elizabeth se sintió arraigada no por obligación sino por estima mutua. Una tarde se encontró con una antigua colega que comentó de manera casual que Elizabeth parecía más ligera, y ella reconoció la verdad. Liberar la necesidad de justificar sus límites había liberado una energía emocional que ahora invertía en otros ámbitos. Ya no explicaba sus decisiones por adelantado ni suavizaba sus necesidades para mantener la armonía, y las relaciones que permanecieron se ajustaron en consecuencia, fortaleciéndose o alejándose sin drama. Cuando le pidieron hablar en un evento local sobre el aprendizaje a lo largo de la vida, Elizabeth se preparó con cuidado, enmarcando su mensaje en la adaptabilidad más que en la resiliencia, subrayando que crecer requiere la disposición a revisar supuestos, incluidos los relacionados con las propias limitaciones. La respuesta fue discreta pero afirmativa, y después varias personas se acercaron para compartir transiciones personales que habían postergado por miedo, reforzando la convicción de Elizabeth de que la visibilidad importa cuando normaliza el cambio. Esa noche en casa, revisó cartas de los beneficiarios de las becas, no para felicitarse, sino para evaluar resultados, satisfecha al ver no gratitud sino avances, notas sobre clases cursadas, metas aclaradas y una confianza que crecía de manera gradual. Entonces comprendió que el impacto que más valoraba no era el reconocimiento sino la continuidad, la certeza de que el apoyo avanzaba hacia adelante y no giraba en círculos. Al acercarse de nuevo el invierno, Elizabeth marcó el aniversario de la noche en que se fue no con ceremonia sino con gratitud por el discernimiento, aceptando que la decisión de irse había tenido menos que ver con el coraje que con escucharse a sí misma cuando la negación ya no era posible. Aceptó que el amor y la distancia podían coexistir, que el cuidado no requiere cercanía y que los límites, una vez establecidos,
necesitan mantenimiento y no defensa. Sentada junto a la ventana una tarde, observando cómo la nieve se acumulaba suavemente a lo largo de la cerca, Elizabeth sintió asentarse una satisfacción sin alardes, la que surge no de una resolución perfecta sino de la alineación, consciente de que su vida ya no era una reacción a las expectativas de otros, sino una expresión de sus propios valores. No sabía exactamente qué traerían los años venideros, pero confiaba en su capacidad para responder con reflexión, segura de que cualquier cambio sería afrontado no con el miedo a ser innecesaria, sino con el conocimiento firme de que su presencia, arraigada e intencional, seguía importando. En una tranquila mañana de primavera, Elizabeth se detuvo en el porche de su casa en Millbrook, con una taza de té calentándole las manos mientras los pájaros se movían con confianza por el jardín que ella misma había plantado, y comprendió con una certeza serena que esta vida, ordinaria y estable, era la resolución más verdadera que podía haber esperado. No había una victoria dramática que anunciar ni un solo momento que borrara el dolor de lo ocurrido, pero había equilibrio, y ese equilibrio se sentía ganado. William llamaba ahora una vez por semana, no por pánico ni por obligación, sino por costumbre, con conversaciones respetuosas y mesuradas, centradas en novedades más que en explicaciones, y Elizabeth notó cómo su tono se había suavizado con el tiempo, moldeado por la rendición de cuentas y no por el derecho. Los niños visitaban con regularidad, su risa llenando la casa de una manera natural y no frágil, y Elizabeth se permitió disfrutarlo sin temor a que amar exigiera borrarse a sí misma. Ya no se preguntaba si merecía paz, porque la experiencia le había enseñado que la dignidad no es algo que otros conceden cuando se les convence, sino algo que se preserva cuando se defiende. El Fondo de Becas continuó su labor en silencio, sin titulares ni atención, pero cambiando pequeños resultados de forma constante, y Elizabeth halló consuelo en esa discreción, sabiendo que el impacto no necesita aplausos para ser real. En la escuela, los niños la saludaban por su nombre, algunos corriendo para mostrarle dibujos o libros, y ella sonreía cada vez, recordando que la utilidad no está ligada a la edad, sino a la presencia y al cuidado. En ocasiones, los recuerdos de aquella Nochevieja afloraban, no como heridas sino como señales, recordatorios de la noche en que eligió no desaparecer, y ya no sentía ira al recordar las palabras de Emily o el silencio de William, solo claridad sobre lo que nunca volvería a aceptar. Elizabeth entendía ahora que las familias evolucionan no porque todos estén de acuerdo, sino porque los límites obligan a la honestidad, y la honestidad, aunque incómoda, permite el crecimiento donde la negación no puede. Cuando el sol subió más alto, Elizabeth volvió a entrar en su casa y cerró la puerta suavemente detrás de ella, consciente de que ese espacio reflejaba su vida exactamente como debía ser, modesta, intencional y firmemente suya. No sabía cuántos años tenía por delante, pero sí sabía cómo los viviría, abiertamente, sin empequeñecerse, sin disculparse por existir y sin confundir el sacrificio con el amor. La mujer que una vez hizo una maleta en silencio no había desaparecido, había llegado hasta aquí, más fuerte, más clara y más arraigada, habiendo aprendido que irse no fue el final de su historia, sino el comienzo de una por fin escrita en sus propios términos.